A través de la oración de la iglesia, ¿lo recuerdan? Qué increíble lo que vimos ahí. Pero ahora yo quiero que llevemos nuestra cabeza, nuestra mente, nuevamente a la iglesia de Antioquía. Lo vimos en el capítulo 11, ¿lo recuerdan? La iglesia de Antioquía, donde enseñó por mucho tiempo, digamos por un año, Bernabé y Pablo en esa iglesia. Entonces vamos a ir directamente al texto. Capítulo 13 de Hechos, versículo del 1 al 12 vamos a estar estudiando el día de hoy. Cambié los lentes y me quedaron mal de enfoco, súper mal. Tengo que estar así para poder enfocar bien. Ok, dice el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Escuchó? Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamín, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, en este caso a Sergio Paulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Escucha ahora el verso 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está en contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. Andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Verso 11, verso 12 y último. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por nuevamente permitirnos entrar en un nuevo año. Señor, que este año sea un año que esta iglesia, de manera colectiva y cada uno de manera personal, realmente podamos transformarnos en verdaderos adoradores, fieles en espíritu y en verdad. Señor, que podamos realmente desear escuchar tu palabra como leíamos en la Escritura. Y dejamos y que tu palabra penetre en nuestra vida al punto, Señor, de poder actuar en obediencia a lo que tu palabra quiere enseñarnos y guiarnos a cada uno de nosotros. Te pido en esta mañana, Señor, que hables a nuestras vidas y nos ayudes a tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como le decía, estos versículos nos sitúan en Antioquía, donde en el capítulo anterior vimos a Bernabé y a Pablo enseñando la palabra de Dios durante un año, ¿lo recuerdan?
Ahora en el capítulo 13 no solo continuamos en Antioquía, sino que desde allí comenzamos a ver el mover del Espíritu Santo hacia otros lugares. Este capítulo marca un punto, hermanos, como de inflexión. Vemos cómo el Espíritu Santo dirige, ¿no es cierto?, cómo la palabra de Dios es proclamada con poder en otros lugares y cómo el ministerio de Dios comienza a expandirse más allá de Antioquía. Aquí veremos, ¿no es cierto?, una iglesia que toma, hermano, en serio la adoración. Una iglesia que toma en serio la adoración. Una iglesia que toma en serio el ayuno y una iglesia que toma en serio la oración. Tres principios claves en la antigüedad que nos muestra aquí en Hechos. Pero también vemos una iglesia, hermano, obediente a la palabra de Dios, obediente a la guía del Espíritu Santo. Y cómo desde este contexto vamos a ver que Dios levanta y envía a siervos para cumplir su propósito para su iglesia. No el propósito de ellos, sino el propósito de Dios en la iglesia de Antioquía. Verso 1. Ponga atención. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, escuche, profetas y maestros. Dos grupos de personas se observan claramente en el texto. En la iglesia de Antioquía habían profetas y habían maestros. Ahora estos no son dos grupos, hermanos, independientes el uno del otro, sino que debemos verlos como que están relacionados directamente y se complementan el uno al otro. ¿Me escuchó? Estos no son dos grupos aislados, son grupos que se complementan directamente. En el contexto, ¿no es cierto?, del libro de los Hechos, ahí en la iglesia primitiva, debemos recordar que en el tiempo, ¿no es cierto?, que en este tiempo aún la escritura no estaba completa. El canon bíblico aún no estaba cerrado completamente. ¿Sí? ¿Me siguen? Por lo tanto, Dios seguía comunicando su revelación de manera directa a través de los profetas. Porque el canon bíblico no estaba cerrado, todavía no se había completado, todavía había muchos libros que el Espíritu Santo iba a inspirar que debían ser escritos. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente, hermano, ya que no existe nueva revelación escritural. No debemos esperar ningún nuevo libro que aparezca por ahí, porque el canon bíblico ya se ha cerrado. Toda la escritura ya ha sido revelada. El canon bíblico está completo y no debemos esperar que se añada ningún libro nuevo a la palabra de Dios. Por lo tanto, el día de hoy, escúchenme bien, toda revelación que Dios da está subordinada y sujeta a la escritura ya revelada. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir. Toda revelación que Dios da hoy está subordinada y sujeta a la revelación bíblica ya revelada, o sea, a la palabra de Dios, a la escritura. No debemos escuchar cualquier cosa que aparece por ahí que esté lejos de la escritura o, escúchame bien, que se parezca a algo bíblico. Porque por lo general lo que el enemigo hace es colocar un 99% de verdad y un 1% de mentira. ¿Qué es lo que termina ocurriendo ahí? Todo se corrompe absolutamente. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, toda revelación hoy día que ustedes escuchen por ahí debe estar subordinadamente a la escritura. Si está sujeta y alineada a la escritura, eso es cierto y es verdad. Si no, eso es falso. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a un principio muy claro el día de hoy, hermanos. Y es que todo verdadero profeta en cualquier época siempre basaba su mensaje en la palabra de Dios. Siempre. Los profetas no eran adivinos. Los profetas transmitían lo que Dios decía. Ellos no podían agregar, pues siempre decían, Dios dijo, el Señor dijo. Ellos transmitían directamente lo que el Señor les revelaba. En otras palabras, el mensaje siempre debe estar de acuerdo con la Escritura. Y me refiero, hermanos, a los verdaderos profetas. Porque veremos en este capítulo un falso profeta. ¿Recuerdan? Decía el texto que era un mago, un falso profeta, llamado Bar Jesús. Entonces debemos
entender cómo se va desarrollando la escritura. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros verdaderos. Entonces debemos entender que el don de profecía, hermanos, no reemplaza la Biblia. ¿Me escucharon? El don de profecía no reemplaza la Biblia, sino más bien dirige a las personas al texto bíblico, ayudándolas a comprender y a aplicar esa verdad, esa revelación escritural a la necesidad que ellos están pasando en ese momento. ¿Me sigue? El don de profecía no reemplaza la escritura. La escritura ya está completa y revelada. El don de profecía guía a la persona al texto bíblico para una situación particular y lo ayuda a comprender y a aplicar esa verdad bíblica a la vida de esa persona. Por eso en la iglesia de Antioquía vemos esta combinación, escuchen, profetas que recibían la revelación de parte de Dios y maestros que tomaban esa revelación y la enseñaban, dando una aplicación práctica a la vida de la iglesia. ¿Sí? Profetas recibían la revelación bíblica y la transmitían, y ¿qué hacían los maestros? Tomaban esa verdad y la enseñaban de manera práctica para aplicarlo en la iglesia. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Entonces vemos que el énfasis en la iglesia de Antioquía son los profetas y los maestros. Ahora debemos hacernos dos preguntas. Primera, ¿quiénes eran estos profetas y maestros? Y la segunda, ¿qué hacían estas personas? Vamos con la primera respuesta. La primera respuesta la encontramos ¿dónde? En el verso 1. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Escuche, estos son sus nombres. Son 5 personas. Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Nuestro Bernabé, el que hemos estado estudiando, el hijo de consolación, ese varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe que vimos en el capítulo 11. Bernabé. Ahora, paréntesis. Cuando en la antigüedad se escribía en griego, siempre el primer nombre, y se hacía una lista, el primero y el último, son los más importantes, no los más importantes, es donde se quiere hacer énfasis. ¿Ok? Dice, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Níger se traduce como negro. Entonces tal vez Níger era un hombre como nuestro hermano Saúl, un hombre de tez negra. Saúl, dije, ayer lo vi y Sanón, te cambié el nombre de Sanón. Simón, el que se llamaba Níger o negro, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y como ya vimos en el texto, aquí explica claramente que Saulo es Pablo. Para los que tenían alguna duda cuando decíamos, oye, Saulo y es Pablo, no, acá lo dice claramente, es Pablo. Entonces vemos que la lista inicia con Bernabé y termina con Pablo. Y veremos que este capítulo ahora se va a enfocar en estas dos personas. Se va a unir esta sociedad, esta hermandad. Por un lado, Bernabé, un hombre de consolación, un hombre usado por Dios, un hombre que animaba a la iglesia, un hombre que tenía un corazón misionero. Y por otro lado, Pablo, un hombre que amaba la palabra, vivía la palabra y era muy claro doctrinalmente. ¿Cuántas cartas nos escribieron a través de Pablo, no es cierto? Entonces, el texto se va a enfocar en estas dos personas. Ahora, ¿qué hacían estas personas, todo este grupo, estos 5 personas, junto con la iglesia, me imagino? Noten lo que hacían. Pasemos al verso 2. Escuche. Ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Los profetas y los maestros en la iglesia de Antioquía ministraban. Esta palabra, hermanos, ministrar suele conectarse o entenderse, ¿no es cierto?, con servicio o con ministerio, ¿verdad? Pero para entender correctamente esta palabra ministrar debemos ir al texto original. Y el texto original no necesariamente es ministrar. Escuche, la palabra griega utilizada aquí es la palabra liturgeo, de donde se deriva la palabra liturgia. ¿Qué es la liturgia? Lo que hacemos en el culto de adoración. ¿Sí? ¿Me siguen? La palabra que fue traducida como ministrar
En el original la palabra liturgeo, que es donde se deriva la palabra liturgia. O sea, en realidad lo que se está refiriendo acá es que ellos estaban en un servicio litúrgico o en un acto de adoración al Señor, en un servicio de adoración al Señor. De hecho, otras Biblias lo traducen literalmente, ellos estaban adorando al Señor. ¿Me siguen? ¿Qué estaban haciendo estos profetas y maestros? Adorando al Señor. Por lo tanto, hermanos, el énfasis no está en ministrar o servir personas. No es eso lo que quiere decir el texto, sino más bien servir directamente al Señor mediante la adoración. Estos profetas y maestros estaban adorando. ¿O no, Alfredo? ¿Está corroborando lo que dije? Muy bien. Tiene que ver con liturgia, con adoración, con un servicio de adoración. Entonces el texto original apunta a un acto de adoración, a un culto al Señor. Entonces estos dos grupos de personas, los profetas y los maestros, compuestos por Bernabé, Simón, Lucio, Manael, Pablo, estaban dedicados a buscar de Dios mediante la adoración. ¿Y qué más dice? Y el ayuno. Entonces, estos grupos estaban adorando y ayunando. Eso es lo que estaban haciendo. Ahora, referente al ayuno bíblico, hermanos, es muy importante entender esto. Debemos entender que el ayuno bíblico tiene que ver con disponer a la persona completamente a Dios. Ese es el significado del ayuno bíblico. Es disponerse frente a Dios completamente. Es decir, Señor, aquí estoy. Me aparto de todo lo que tenga que ver con las necesidades de mi carne porque necesito buscarte íntimamente. Esa es una práctica que veíamos en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento en las iglesias. La iglesia primitiva del primer siglo adoraban y la adoración estaba profundamente unida y ligada al ayuno y a la oración. Adoración, ayuno y oración, o adoración, oración y ayuno. Constantemente vamos a ver esta unión. Cuando ellos adoraban, hermanos, el ayuno era parte importante de esta experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque disponía el corazón, la mente de la persona a apartar un tiempo solo para Dios. Solo para Dios. Ellos no ayunaban, hermanos, como un ritual, como algo vacío, como algo que se tenía que hacer, sino que ellos lo hacían con el propósito de disponerse delante de Dios. ¿Escuchó? Ellos ayunaban con el propósito de disponerse delante del Señor. Ayunaban para estar espiritualmente preparados, sensibles y enfocados en la adoración al Señor. ¿Sí? En otras palabras, el ayuno bíblico, hermanos, se trata de disponer el corazón para buscar a Dios. Es disponer el corazón para buscar a Dios. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno, dice el Señor. Era una instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque Él sabía que al limitarse de la comida y la bebida, dejar a un lado la carne, ellos debían estar completamente dispuestos, disponerse para escuchar, estar preparados para la adoración, estar preparados para el servicio. Salmo capítulo 35, versículo 13 dice, humíllese mi alma con ayuno. Con ayuno. ¿Recuerdan qué ocurrió cuando Saulo quedó ciego y se encontró con el Señor? ¿Qué hizo? Ayunó. Porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué hizo? La cultura era, dispongo el corazón para entender la revelación, para entender qué es lo que estaba ocurriendo. Necesitaba sacar de lo que hacía para buscar intencionalmente al Señor. De hecho, cuando miramos las Escrituras, siempre el ayuno, como les decía, está conectado con la oración, con la adoración. Y esto tiene que ver con una búsqueda intencional de Dios, sobre todo en momentos específicos. ¿Recuerdan a Esther? Cuando entendió que el Señor le había llamado a actuar en favor de su pueblo, ¿qué dijo? Dijo, ok,
pero todos ustedes se pueden ayunar y a orar. Le dijo al pueblo. Ese fue el mensaje. Todos deben estar orando y ayunando. Todos deben orar al Señor y dispongan su corazón a la adoración y al servicio. Dispónganse físicamente, intencionalmente. Ahora, el mayor ejemplo de ayuno, ¿dónde lo encontramos? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ayunó durante 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y eso fue justo antes de iniciar su ministerio público. ¿Lo recuerdan? Esto nos muestra que el Señor, hermanos, se preparó espiritualmente para el servicio mediante el ayuno y Él dispuso completamente su corazón para hacer la voluntad de Dios. Él se bautizó, fue llevado por el Espíritu 40 días y 40 noches, ¿no es cierto?, para ser tentado en el desierto y se abstuvo de comida y bebida. Se abstuvo de comida y bebida. La otra vez hablaba con el hermano Mario. El hermano Mario decía, tal vez fueron solo 40 días de comida, ¿verdad? Pero es difícil que se haya ayunado 40 días de líquido, porque el hermano que es médico y la hermana también es médico, y todos los que son médicos saben que tal vez 3 o 4 días una persona sin tomar agua fallece. Pero yo quiero ofrecer otra interpretación, hermano. Yo ahí veo el poder de Dios, que a pesar de que una persona al 3 días puede morir si no ingiere bebida o líquido, el Señor fue lo que lo sustentó durante esos 40 días. ¿Sí? Esa es mi interpretación personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ayuno judío siempre era comida y bebida. Y el Señor, ¿qué es lo que hacía siempre? Cumplía todo lo escrito. Todo lo escrito. Entonces, yo veo ahí en ese ayuno del Señor que Él dispuso, Él se preparó, Él dispuso el corazón, se entregó completamente a la voluntad del Padre. Y de ahí inicia su ministerio público. Entonces, esto nos demuestra que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino es el medio para buscar de Dios mediante o con mayor intención o con mayor intencionalidad. Es disponer el corazón para buscar de Dios. El ayuno bíblico dispone a las personas completamente al Señor. Y este es el principio espiritual acá, que la iglesia primitiva entendió. Ellos entendían que el ayuno los disponía, los preparaba para el servicio, los preparaba para la adoración. Entonces vemos que en la iglesia de Antioquía, tanto los profetas y maestros estaban adorando al Señor y ayunando. ¿Está prendido eso? Me dio calor. Entonces, esta es la condición espiritual que se resalta en el contexto. ¿Cuál es la condición espiritual de ellos? Estaban adorando y estaban ayunando. Hombres dispuestos o hombres que estaban dispuestos a poner su corazón delante de Dios. Ahora, basado en ese contexto, ¿sí? Basado en esa situación de adoración y ayuno, es que el Espíritu Santo habló. ¿Me siguen? Vayan viendo cómo se desarrolla la Escritura. Basado en esa condición espiritual de estos profetas y maestros en la iglesia, el Espíritu habla a estas personas. Y el texto dice claramente, dijo el Espíritu Santo. Léalo. Dijo el Espíritu Santo. Y esto es clave, hermano. El Espíritu habló mientras ellos adoraban y ayunaban. No en medio de una planificación humana, sino en medio de la adoración y el ayuno. El Espíritu Santo habló cuando ellos dispusieron su corazón para buscar a Dios. ¿Ven la conexión? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuándo habló el Señor? Cuando ellos primero dispusieron el corazón. O como dice el hermano, después que ellos disponen el corazón. Muchas veces queremos que el Señor nos hable, pero nuestro corazón está súper lejos de la voluntad de Dios. Queremos que Dios haga grandes cosas por nosotros, pero le pregunto, y esa pregunta es para usted, para mí, ¿cuánto realmente estoy dispuesto a disponer mi corazón para que Él haga con mi vida lo que Él desea hacer? Eso es diferente. No que Él me ayude con mis planes, sino disponer mi corazón para que Él me guíe y me diga lo que yo debo hacer. Y no me refiero a la voluntad general que el Señor tiene para la iglesia hoy en día,
El Señor tiene una voluntad general, muchas cosas son generales, vivir en santidad, alejarse del pecado, predicar la palabra y tantas cosas que son para toda la iglesia. Si no me refiero a la voluntad específica. El Señor nunca te va a decir o nunca vamos a encontrar en la Escritura con quién casarte, qué trabajo tener, qué estudiar. Te fijas, todas esas situaciones que son específicas, que requieren que tú dispongas tu corazón. Señor, ¿cuál es mi don? ¿Le has preguntado realmente cuál es tu don al Señor? ¿Has dispuesto tu corazón para que Él te lo diga? Pero es más fácil decir, es que yo no sé cuál es mi don. Bueno, acá hay una muestra clara de personas que escucharon la voz del Espíritu Santo de manera clara y concisa. El Espíritu Santo no fue con rodeo, le dijo exactamente lo que tenían que hacer. ¿Qué hicieron ellos primero? Dispusieron el corazón. Entonces, no había una planificación humana, sino el Espíritu Santo les dijo que debían hacer. Ahora, escuchen lo que les dijo el Espíritu Santo. Escuchen. Dijo el Espíritu Santo, apartarme. Y apartarme, la palabra tiene que ver con hacer una distinción, con hacer una separación o seccionar algo con un propósito, seleccionar algo con un propósito. El Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermano, ¿sabe qué? Subraya esa palabra obra. A la obra que los he llamado. Y debemos notar, querido hermano, algo importante acá. El énfasis del Espíritu Santo no está en el cargo de estas personas, profetas y maestros, ni en la posición que ellos tenían, sino en la obra, la tarea o el trabajo que Él los estaba encomendando a hacer. Hermanos, esto se trata de trabajo, de obras, de tareas que el Señor encomienda a la iglesia, no de cargos y posiciones. El texto no dice, háganlos apóstoles o maestros, denles un título, otórguenle una nueva posición. No, el texto dice claramente, para la obra a la que los he llamado. Hermanos, se trata de una obra. El Espíritu no está haciendo un énfasis en la posición de estas personas, de estos profetas y maestros, sino más bien en la obra a la cual ellos habían de hacer, a la cual ellos estaban llamados. El Espíritu Santo los llama, hermanos, a realizar una tarea, un trabajo, una misión, no a ostentar un cargo en la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el principio para la iglesia? Hermanos, como iglesia, nunca debemos promover la aspiración a una posición o un cargo. Lejos de nosotros debe estar esa mentalidad que no proviene de Dios, sino más bien debemos animar y promover a las personas a que puedan disponer su corazón a la obra, al trabajo que Dios nos está encomendando. Eso es lo que el texto está queriendo revelarnos acá. Entonces, en estos primeros versículos vemos que la adoración y el ayuno preparan el corazón para escuchar a Dios. 2, vemos que el Espíritu Santo habla en un contexto de búsqueda genuina a estos hombres. Y el llamado de Dios que hace a través de su Santo Espíritu es a la obra, a la tarea, a la misión, no al cargo, no a la posición. Pasemos al verso 3. Vamos a leer del verso 2. Ministrando o adorando, ¿verdad? Estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, nuevamente, escuche, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. La palabra griega traducida como despidieron, hermanos, es apelizán. Apelizán. Y tiene la idea, escuche, de liberar, de soltar o de dejar libre. ¿Escuchó? Esa palabra que está traducida ahí como despidieron, en el original en realidad es una palabra que tiene que ver con liberar, con poner en libertad, con soltar, con dejar ir.
Entonces no es solo, hermano, que ellos les despidieron, y ciertamente los tienen que haber despedido, ¿verdad? A Bernabé y a Pablo, sino que fueron liberados voluntariamente, ¿sí? O sea, hubo una entrega obediente a la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Recuerden que estos dos hombres, Bernabé y Saulo, eran parte vital de la iglesia en Antioquía, ¿sí? Ellos eran parte vital de la iglesia de Antioquía. Ellos eran necesarios en la iglesia de Antioquía. Ellos habían comportado como maestros, ¿no es cierto? Y probablemente porque tenían el dono de profeta en ese lugar y habían enseñado durante un año. Eso es lo que dice el capítulo 11. Eran personas estimadas, queridas, necesarias para el crecimiento de la obra en ese lugar. Estos hombres eran una bendición estable y necesaria para la iglesia de Antioquía. Humanamente hablando, hermanos, no convenía soltarles. ¿Sí o no? Pero espiritualmente hablando, era necesario obedecer a la voz del Espíritu Santo. Esto nos demuestra, hermanos, la madurez espiritual de la iglesia de Antioquía. Por eso ellos lo liberaron, los dejaron ir a pesar de la necesidad interna de la iglesia. Esta era una iglesia madura. Ellos no retienen a Bernabé y a Saulo por la necesidad interna que la iglesia estaba teniendo, sino que estos hermanos los liberan en obediencia a la voz del Espíritu Santo, para que estos puedan hacer la obra que el Espíritu Santo los había llamado a hacer. Ahora debemos hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué obra nos ha llamado a hacer el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? El Espíritu Santo está aquí haciendo un llamado a dos hombres, a Bernabé y a Saulo. Los está apartando para una obra especial. Pregúntate, ¿a qué me ha llamado a mí el Señor? Ya les dije, no me refiero a la voluntad general para la iglesia, sino me refiero a cuál es tu llamado, cuál es tu propósito específico por el cual Dios te ha puesto en esta iglesia. Tal vez tú eres un gran evangelista, un predicador de la palabra, alguien que tiene el don de misericordia, de fe, alguien que el Señor te quiere utilizar a través de tus recursos económicos, a través de tu administración, el don de liderazgo, tantas cosas que el Señor puede estar pidiendo específicamente para ti. Hermano, nunca lo vas a descubrir si no dispones tu corazón primero al Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi llamado, hermano? Todo creyente ha sido apartado y preparado para una tarea y eso debemos tener claro, hermanos. Mire, en la iglesia no hay desempleados. Si usted está desempleado es porque usted lo quiere así. Todos estamos llamados a cumplir un rol en la iglesia. Unos aquí visiblemente, ¿no es cierto? Y otros internamente, tal vez donde nadie lo ve. Para Dios eso no importa nada. Lo que Dios ve es el corazón y el llamado por el cual está haciendo. Entonces, hermano, mire, por favor, y quiero que se queden con esto. Debemos buscar de Dios intencionalmente para que Él nos diga cuál es nuestro llamado. Ni yo, ni el hermano Cristian, ni ningún líder de la iglesia le va a decir a usted lo que solo el Espíritu Santo le puede decir. Nosotros lo podemos guiar, lo podemos aconsejar. Después que usted obedientemente dispuso su corazón, oró, y el Señor habló a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y dice, creo que el Dios me está llevando a hacer tal cosa, por esto y por esto, el liderazgo, la iglesia en general puede decir, sí, hermano, yo siempre veo que el Señor te utiliza mucho en eso, me encantó, me bendeciste, ¿ve? Pero no al revés, no es al revés. Debemos buscar la guía del Señor. Y hermanos, todos tienen una tarea que cumplir. Todos han sido apartados para una tarea. Muchas veces Dios nos confía una tarea y cuando lo completamos nos da otra tarea. Entonces, ¿cómo supieron ellos que estaban siendo llamados? ¿Cuál fue la preparación clave para escuchar la voz de Dios? La respuesta está en el verso 2 y 3. El texto dice que ellos estaban adorando, ayunando, llorando. En otras palabras, ellos estaban disponiendo el corazón para buscar a Dios y de esta forma estuvieron preparados para el servicio y respondieron ¿cómo? En obediencia.
Porque ¿sabes lo que pasa? Tal vez el Señor a ti ya te ha dicho claramente cuál es la voluntad para ti. Pero tú no estás queriendo responder en obediencia. ¿Sabes por qué? Exactamente por lo anterior. Tu corazón no está preparado para el servicio, para obedecer. Aún luchas. ¿Por qué? Porque en vez de disponerle el corazón a Dios, tu voluntad, tu vida, estás teniendo ese corazón solo para ti. Y lo tienes ahí abrazado. No lo quieres soltar. Porque tú crees que no te conviene. Pero mire, hermano, escuche. Nunca, nunca, nunca será una mala idea obedecer a Dios. Nunca. Ningún creyente en la historia, nadie se ha arrepentido por haber escuchado y obedecido la voz de Dios. Nunca. ¿Me entiendes? Nunca. Nadie se arrepiente de hacer la voluntad de Dios. Nunca. Pero muchos se arrepienten y nos hemos arrepentido cuando escuchamos y no obedecemos. Eso sí trae reprensión a la vida del creyente y disciplina de parte de Dios. Ahí sí, después decimos, ahora hice caso y me adelanté y hice y no dije, ¿ves? Ahí sí nos arrepentimos. Entonces, ¿ven? Es una muy mala idea cuando el Señor está hablando, no obedecer. ¿Ves? No es lógico. Pero actuamos así los seres humanos. Nuestra carne nos ayuda, nos lleva muchas veces a actuar de manera irracional en contra de la razón. Hay bendición en la voluntad de Dios. Hay bendición, hay gozo, hay felicidad. Y aún más que por la gracia de Dios, hay coronas, galardones que el Señor prepara. Mano, eso no es poca cosa, de verdad. Yo siempre me imagino cuando a un trabajador le dicen, mira, hay un bono por esta actividad en el trabajo anual y todo, y ¿qué hace el trabajador? Se reactiva, es como que le entra a fuego, ¿no es cierto? Y empieza a performar, a trabajar como nunca, cuando siempre debió haber sido así. ¿Pero qué ocurrió? Hubo una motivación extra. Mira, habrá un premio extra si tú eras diligente en tu trabajo. El Señor está haciendo algo similar. Está haciendo un llamado a la iglesia. Miren, el Señor dice que nos bendició con toda bendición espiritual y que solo debemos servirle por amor a Él. Pero qué increíble que el Señor nos conoce tanto y dice, pero miren, desde mi corazón yo voy a disponer algo especial para ustedes. Y yo no me olvido, dice. Yo no soy hombre para olvidarme y yo noto todo, dice el Señor. El Señor no se le olvida nada. Y cada obra, cada llamado, cada acto de obediencia al Señor, el Señor lo registra. Carlos, anotado. Felipe, Mano, Jacob, cuando es hecho con la disposición correcta. Cuando disponemos ese corazón al Señor. Y esto es importante que lo veamos acá en estos primeros pasajes, hermano, y perdone que me extienda tanto, pero es evidente lo que el texto está diciendo acá. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos preparados? ¿Tienes como práctica personal disponer el corazón para buscar a Dios? ¿Lo estás buscando? Vean el orden, es claro. Adoración, ayuno, oración. Y basados en esa práctica piadosa, el Espíritu Santo habla y da dirección. Y Bernabé y Pablo responden en obediencia. Y no solo Bernabé y Pablo, porque el texto dice que la iglesia les impone las manos, los encomienda y los libera. También fueron obedientes ellos, era una tremenda necesidad que se fueran estos grandes hermanos que eran de bendición para la iglesia, pero entendieron que era la voluntad de Dios. Queridos hermanos, es solo cuando escuchamos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas que podremos vivir una vida con propósito, que agrada al Señor y que le complazca a Él. Si tú haces lo contrario, solo te complaces a ti. Queremos vivir vidas que le complazcan a Él. Para eso hemos sido llamados. Verso 4 dice, ellos entonces, ¿quiénes ellos? Bernabé y Saulo. Ahora escuche, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. ¿Notaron que el texto dice explícitamente enviados por el Espíritu Santo? Enviados por el Espíritu Santo. No dice enviados por la iglesia. Dice enviados por el Espíritu Santo. La iglesia los liberó, pero el Espíritu Santo fue el que los envió.
¿Ellos fueron reconocidos por la iglesia? Claro que sí, porque la iglesia ayunó, lloró por ellos y le impusieron las manos, y al imponer las manos, ¿qué es lo que es? Es un símbolo de autoridad, de validación. Nosotros validamos a estos hombres. El Espíritu Santo nos ha hablado y ellos nos encomendamos, pero es el Espíritu Santo el que envía, el que llama. El liderazgo de la iglesia está reconociendo el llamado que el Espíritu Santo hizo a través de estos hombres. Verso 5. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Este verso es muy importante, hermano, porque nos muestra el propósito central de la misión. El Espíritu Santo los había llamado, ¿verdad? Los envió, y la pregunta lógica es, ¿a qué los envió? Aquí está la respuesta. Y llegados a Salamín, anunciaban, o en el original, proclamaban la palabra de Dios. Este verso es importante, está mostrando cuál es la misión central de estos dos hermanos. ¿Cuál era el propósito? Anunciar y proclamar la palabra de Dios. Este era su ministerio. El foco, hermano, es la palabra de Dios avanzando. Eso es lo que vemos en todo el libro de los Hechos. La palabra de Dios avanzando. Este es el elemento principal que vemos aquí. La misión existe para anunciar la palabra de Dios. ¿Estás prendido? ¿Tengo calor o todos tienen calor o no? ¿Sí? Ay, no sé. ¿Y el de allá también? Sí, tomo mucho. Bueno. Ok, entonces, siempre debemos notar cómo se desenvuelve la escritura, ¿verdad? Ya que si regresamos al verso 1, se nos dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y ambos ministerios estaban al servicio de la palabra, ¿lo recuerdan? Ambos ministerios estaban al servicio de la palabra. Un grupo recibía la revelación, o sea, la palabra de Dios en ese contexto histórico, los profetas, y el otro grupo, ¿no es cierto?, la declaraba o la enseñaba. En este caso, los maestros, ¿no es cierto? Profetas y maestros. La explicaban a la congregación. Entonces fue gracias a la presencia de estos dos grupos o de estos dos ministerios que Bernabé y Saulo no solo escucharon la palabra de Dios, sino que también fueron instruidos en ella, de modo que pudieran entenderla, aplicarla y por lo tanto compartirla. Es lo que hacían en Antioquía. Por eso está diciendo, allá escuchaban la revelación y se las enseñaban. Ellos la enseñaban a otros y acuerden que habían otros más que estaban ahí. Lucio, Níger, Manael, otros profetas y maestros que explicaban la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos entendieron, fueron enseñados que la palabra de Dios era para compartirla. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron en este viaje. Dios los guió a Salamín para anunciar la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde lo hicieron? ¿Dónde? En la sinagoga. Dice, y llegando a Salamín anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y la palabra sinagoga, hermanos, es una palabra griega, de hecho no es hebrea, y significa lugar de reunión. Punto. Lugar de reunión. En la antigüedad estas sinagogas eran centros, hermanos, comunitarios, eran sedes sociales. En ellas se leía la Torá, se enseñaba la Torá, se oraba juntos, se trataban temas religiosos, pero no solo eso, también se trataban temas comunitarios, sociales del pueblo judío. Era un lugar de reunión. Para eso lo usaban. Hoy día las sinagogas son exclusivamente lugares religiosos, ¿verdad? Ahora vemos que Bernabé y Pablo anunciaban la palabra de Dios de manera intencional en la sinagoga de los judíos. ¿Lo ves? Lucas se encarga de dar esos detalles. En la sinagoga de los judíos no fue solo algo casual. Ellos visitaban estos lugares de reunión judío con el firme propósito de proclamar la palabra de Dios primero a los judíos, hermanos. Eso es lo que vemos. Una y otra vez en estos viajes iban a las sinagogas. ¿De acuerdo a los primeros creyentes dónde iban? A las sinagogas, a estos lugares de reuniones. ¿Por qué? Porque eran sinagogas judías.
Y este es el patrón que vemos claramente en la Escritura. Lo vemos ahí en Romanos 12 de manera explícita. Dice, al judío primeramente y también al griego. Este es el orden que Dios dio. De este modo la misión comienza donde ya existía un conocimiento de la palabra de Dios y desde allí el evangelio se extendía al resto del mundo, a los gentiles. ¿Ven el patrón? Esto no es que a ellos se le ocurría casualmente, vamos a las sinagogas. Hay un patrón, se repite en todo el libro de los Hechos. Una y otra vez iban a ese lugar, a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo más adelante lo va a decir en Romanos. Al judío primeramente y después al griego. Ese es el patrón de Dios. Luego dice en la última parte del verso 5, tenían también a Juan de ayudante o, en el original, servidor. Y me encanta a mí ver cómo Juan aquí aparece no como alguien que lidera, como un apóstol, sino como alguien que sirve y ayuda en esta misión. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Y así, y de repente se llevaron a Juan para que los ayude. ¡Ey! Juan era un apóstol. Pero no se resalta el cargo, la posición. ¿Qué se resalta? La función. El Señor, hermano. Sí, toda la razón, hermano. Toda la razón, toda la razón. Toda la razón. Tiene toda la razón, hermano. Pero bueno, aún así no se resalta la posición, sino se resalta su servicio, su disposición, el que había sido. Tiene razón, hermano. Muy bien. Verso 6. Verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, escuche, falso profeta, judío llamado Barjesús. Este verso presenta una descripción muy clara e intencional de este hombre llamado, hermano, Barjesús. Lucas entrega casi como una triple descripción de quién es esta persona. Primero se nos dice que es un mago, es decir, alguien que practica, hermano, la hechicería. Y en el contexto bíblico, hermano, la hechicería siempre está estrechamente relacionada con la idolatría o con prácticas espirituales prohibidas por Dios. Y está diciendo la primera característica, que él era un hechicero, un mago. Segundo, se llamaba o le llamaban que era un falso profeta. Es alguien que pretende hablar de parte de Dios. Él dice que habla de parte de Dios, pero lo hace basado en el engaño y tal vez en la manipulación espiritual. Esto significa que su ministerio no proviene de Dios. ¿Sí? Su ministerio no provenía de Dios porque era un falso profeta. Arriba nos hablaban de los profetas verdaderos. Aquí nuevamente se nos habla de un profeta, pero de un profeta falso. Y tercero, se nos dice que era un judío. Tal vez era una persona de apariencia religiosa, pero estaba basado en la falsedad. ¿Cómo se llamaba? Barjesús. Y Barjesús Bar significa hijo. Y Jesús o Yeshua significa salvación. Es decir, su nombre suena piadoso. Hijo de salvación o hijo de Jesús. Sin embargo, este nombre solo sirve para disfrazar la realidad interna y espiritual de este hombre. Esa realidad oscura y opuesta a la voluntad de Dios. Él se llamaba Barjesús, pero en realidad era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era un falso profeta. ¿Sí? Era falso. Lucas nos deja muy en claro que este era un hombre judío, ¿no es cierto?, llamado Barjesús, que no está interesado en la obra de Dios, ni en sus propósitos. Por el contrario, el texto nos dirá que su vida y sus acciones muestran que está en contra de la voluntad de Dios y del avance de la obra del Evangelio. Leamos ahora nuevamente el verso 7. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Escuche, varón prudente. Este es Sergio Paulo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Recuerda Cornelio? Deseaba oír la palabra de Dios. Otra persona que no es creyente que desea oír la palabra de Dios.
y está junto a este Bar Jesús, a este falso profeta. El texto nos presenta a estas dos personas. Por un lado, Bar Jesús, un falso profeta, y por otro lado, el procónsul llamado Sergio Paulo, un alto funcionario del César. Un procónsul es un consejero del César. Sergio Paulo es descrito como un hombre que dice prudente, y en el original es inteligente. Es alguien que tiene discernimiento, es un hombre con discernimiento. Y aunque estaba acompañado de Bar Jesús, cuando escuchó que Bernabé y Saulo estaban enseñando la palabra de Dios, él pudo reconocer rápidamente algo distinto y mejor, al punto que los llama. Ya no quería escuchar a este falso profeta, ¿ven? Y ahora los llama para poder escuchar la palabra de Dios. Él deseaba, y desear tiene en el original es buscar. Buscaba escuchar la palabra de Dios. Por eso lo llamó. Él deseaba oír la palabra de Dios. Y aquí surge una pregunta clave, hermanos. Para cada uno de nosotros es, ¿realmente deseamos oír la palabra de Dios? Segunda pregunta de la mañana. Me quedan 10 minutos. ¿Realmente deseamos oír la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, siempre trae cambio y orden en la vida del creyente. La palabra de Dios transforma nuestro estilo de vida y nos dirige en el camino. La voluntad de Dios, hermanos, no se descubre por cuenta propia. No es que solo se conoce ya. Solo se conoce la voluntad de Dios, hermanos, cuando hay un verdadero deseo de oír la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando acá. Aquí había un hombre con un verdadero deseo de oír la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Sergio Paulo. Él deseaba, él quería buscar el oír la palabra de Dios. Por eso llama a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿qué hacía este mago, este falso profeta? Verso 8, escuche. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. Elimás es el mismo Bar Jesús. Algunos piensan que Elimás es como un sobrenombre que él se puso, como que él se puso después sobrenombre. La verdad, no lo sé. Unos dicen eso, otros no, pero es la misma persona, ¿ven? Es el mago. ¿Qué es lo que quería hacer este mago, este Elimás, este Bar Jesús, este falso profeta? Resistía, ¿no es cierto? Y procuraba apartar de la fe al procónsul. Ve, mira, no solo era que había una doctrina equivocada y que él era un falso profeta, sino que intencionalmente resistía la verdad, resistía la palabra de Dios y además procuraba tapar el oído a los procónsules para que él no escuchara la palabra de Dios. Él procuraba apartarlo de la fe al procónsul. Esta palabra resistía, ¿no es cierto?, significa oponerse o levantarse en contra. Elimás, este falso profeta, se oponía abiertamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Él quería apartar de la fe a Sergio Paulo, del mensaje que Bernabé y Pablo habían llegado a ese lugar. Este verso, hermano, deja muy en claro que un falso profeta siempre se levanta en contra de la palabra de Dios. Así se desciende un falso maestro, hermano, porque siempre se levantan en contra. Muchas veces puede parecer bien intencionado, incluso pueden hablar parte de la verdad, pero si su mensaje no está en armonía con la palabra de Dios, realmente está en oposición a la verdad y terminará desviando a las personas de la fe verdadera. Esos son los falsos profetas, desvían a la gente hacia el camino correcto. Ahora veremos en los próximos versículos, hermanos, que quien se opone a la verdad de Dios, o de cierta forma, que quienes se oponen a la verdad de Dios y buscan que otros hagan lo mismo, están actuando bajo la influencia del enemigo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los que deciden, ¿no es cierto?, oponerse a la verdad de Dios o desviar son personas utilizadas por el enemigo. Y eso es exactamente lo que hacía Elimás, procurando apartarlos de la fe. Escucha el verso 9. Escucha a Pablo ahora. Entonces Saulo, que también es Pablo, lo habíamos dicho, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dice.
Lo importante, hermano, acá en este versículo es entender quién estaba dirigiendo a Pablo. ¿Quién dirigía al falso profeta? El enemigo. Y Pablo lo va a decir ahora. ¿Quién dirigía a Pablo? El Espíritu Santo. El texto deja muy en claro que Pablo no habla por iniciativa humana, sino bajo la inspiración, el gobierno y la dirección del Espíritu Santo. Pablo, si bien eran las palabras de Pablo, pero era el Espíritu Santo hablando a través de él. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Esta expresión no se refiere solo a que él, que fue una iniciativa personal, sino que fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Y dice, lleno del Espíritu Santo, y estando en esta condición, dice, añade que fijó en él los ojos. Y esta expresión no se refiere solo a mirar, hermano, sino se refiere a mirar con discernimiento. Fijar los ojos. ¿Recuerdan cuando Pedro y Pablo vieron al cojo, iban camino al templo? Dice que fijando los ojos en él, el contexto es mirar con discernimiento, mirar con intención, mirar, observar. No solo una mirada pasajera. Él lo miró y el Espíritu Santo le dio el discernimiento a Pablo de exactamente lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que demuestra el texto. Pablo, lleno del Espíritu Santo, discierne con claridad lo que Elimar realmente estaba haciendo y a quién él servía realmente. Por eso Pablo le dirá en el versículo siguiente, escuche, no le va a dar una opinión personal. Pablo pronuncia las palabras que el Espíritu Santo lo conduce a decir. Son las palabras de Pablo, pero guiadas por el Espíritu Santo. Escuche lo que Pablo le dijo a este mago, a este falso profeta. Verso 10. Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora recordemos algo clave, hermano. Pablo está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esta palabra no nace del enojo de Pablo al ver esta situación, sino del discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le dio. El día de hoy, hermanos, muchas personas tienen una imagen muy distorsionada de Dios, lamentablemente. Ven a Dios como alguien amable, como alguien respetuoso, como alguien que nunca confronta, que siempre valida todas las ideas, que el Señor evita juzgar a las personas, que su único mensaje es el amor y se entiende amor, ¿no es cierto?, como tolerancia absoluta de todo. Esa es la imagen que el mundo tiene de Dios. Si tú piensas diferente, todo está bien, tú validas mis pensamientos y yo valido los tuyos. Esa es la mentalidad de este mundo. Tener una mentalidad abierta es lo que se nos dice. Y así piensan que Dios actúa. De hecho, hasta lo verbalizan. Pero hermano, este pensamiento suena bien y por favor, ¿por qué le digo? Porque estamos bombardeados de esto. Usted debe tener discernimiento espiritual para darse cuenta que estas cosas son falsas, no son verdaderas. Suena bien, suena lindo, suena coherente, suena cómodo, suena menos confrontacional, suena mejor para la iglesia, hermanos, pero eso es falso, no es bíblico, distorsiona la verdad. Y eso es un pensamiento, hermano, satánico. Punto. Eso es un pensamiento satánico. Dios sí juzgará a las personas. Dios ama a las personas. Pero el amor no significa que Él acepta todo lo que las personas hacen. Profundamente no. No todo es válido. No hay muchas verdades. Hay solo una verdad y es la verdad de Dios. En cambio, hermanos, un creyente, una persona que camina bajo la autoridad del Espíritu Santo, no relativiza el pecado ni el engaño, sino todo lo contrario. Habla con claridad, habla con firmeza, habla con precisión, señalando claramente cuál es el problema, hermanos. En amor, pero en verdad. Pero cuidado, que a veces nos confundimos el amor. Pero el amor es el medio, el núcleo es la verdad. Hablar la verdad y el medio es el amor. Si solo hablas el amor y el amor, el medio, te distorsiona el mensaje, le erraste al blanco. Le erraste al blanco.
Y cuidado que a veces amor se piensa decir las palabras muy dulces. No necesariamente. Amor es decir la verdad. Cuando yo amo a alguien, yo le digo exactamente que esa conducta que está tomando, lo lleva a la destrucción. La otra vez les daba el ejemplo. Si yo veo a Alfredo, que él toma este vaso y este vaso tiene veneno, y yo sé que ese vaso tiene veneno, que si se lo toma se va a morir, y veo a Alfredo que toma el vaso, y yo para que él no se enoje, y para que se sienta bien, y después no deje de hablarme, yo le digo, hey, mira, cuidado con ese vaso, y empiezo a tratar de amoldear, cuando yo decirle, no, cuidado, te vas a morir. O lo que es peor, para que no se enoje no le digo nada. Eso es lo que muchas veces nos pasa en la iglesia, hermano. Mire, hermano, todos los creyentes tienen la autoridad dada por la palabra de Dios. No que tenga una autoridad en sí misma, ninguno de nosotros tiene autoridad, ni siquiera los líderes acá. Siempre lo hemos dicho. Pero todo creyente tiene la autoridad de hablar con firmeza y verdad cuando ve a un hermano desviándose de la fe. Hay métodos claros. Lo llama en privado, le dice, le enseña, pero le muestra claramente, hermano, estás en contra de la verdad. Tu actuar te llevará a una situación que traerá consecuencias en tu vida, como le va a ocurrir a este hombre. Entonces estamos llamados a hablar la verdad con claridad, hermano, y eso es exactamente lo que está haciendo Pablo aquí. ¿Ven lo que le dijo? Y está en signo de exclamación. Fue enfático. ¿Se pone en la posición de esta persona? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y él le dice, estás lleno de todo engaño y maldad. O sea, no solo que está lleno de algunas cosas engañosas y algunas cosas malvadas, sino que está lleno de todo engaño y de toda maldad. Ahora, hermano, esto no significa que absolutamente todo lo que él y más hacía era engañoso y era malvado. No. Lo que el texto quiere darnos a entender, probablemente sí, todo era engañoso y malvado, pero era un falso profeta, y el falso profeta, ¿qué es lo que hace? Se disfraza cosas buenas para transmitir el engaño. Entonces, lo que quiere transmitir el texto es que solo un poco de mentira echa a perder todo, corrompe todo el mensaje. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso le dice, está lleno de toda maldad y todo engaño. Por eso cuando nosotros a veces tenemos pensamientos espirituales correctos a la palabra de Dios, pero hay ciertas cosas que no obedecemos, cierta forma, ese pensamiento, ese estilo de vida, esa situación que yo tomé, si no cumplo 100% lo que el Señor me está diciendo, en realidad es engañoso para mi vida. Estoy con una obediencia parcial, y obediencia parcial, hermanos, es desobediencia. Entonces, este hombre está siendo acusado de que está lleno de todo engaño. Entonces, luego Pablo va a la raíz del problema y le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Es decir, le está diciendo que este hombre está operando bajo la influencia del diablo y él se opone a toda la justicia de Dios. ¿Ve? Es muy contundente Pablo y es absoluto, todo. O sea, está completamente desviado, le dice Pablo. Pablo usa este término diablo y no Satanás, porque diablo, ¿no es cierto?, es el acusador o el engañador. Porque lo que se busca enfatizar que este es un hombre diabólico. Elimas, ¿no es cierto? Se me corrió el mensaje. Elimas, ¿no es cierto?, era un experto en el engaño. Él era alguien que sonaba correcto, pero su obra era perversa y contraria a la obra de Dios. Finalmente Pablo formula una pregunta que en realidad es una acusación directa. Le dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces el problema no era solo doctrinal, no era solo una posición activa a la obra, sino también a la verdad. Era la verdad, la doctrina, ¿no es cierto? Y sino que también él se oponía a este camino recto. Este hombre buscaba desviar a las personas a caminar en estos caminos rectos del Señor. Lo estaba haciendo con el procónsul. Él se encontraba, hermanos, en otras palabras, en contra del evangelio.
Él estaba desviando a esta persona del Evangelio. Qué terrible es desviar a una persona del Evangelio. Él tomaba la verdad de Dios y la distorsionaba. Eso es un falso maestro, distorsionar la verdad. Verso 11. ¿Quieren seguir o no? ¿Terminamos los 2 versículos o los retornamos? ¿Seguro? Oh, hizo muchos versículos. Ok. Verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor, dice, estaba en contra de ti, le dice. Escuche, mire lo que está diciendo. La mano del Señor está en contra de ti, Elimás. Ahora, usualmente, hermanos, cuando la mano de Dios está sobre alguien, eso siempre es un símbolo de algo bueno, ¿verdad? La mano de Dios está sobre él. Pero en este caso, el texto señala que la mano de Dios está en contra de Elimás. Y eso es algo muy malo. Recuerden que la mano de Dios tiene poder para bendecir, pero también para juzgar y maldecir, especialmente cuando su verdad está siendo resistida y distorsionada deliberadamente. Luego Pablo le dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entonces Pablo le pronuncia una maldición. Él le dice, ya no serás capaz de ver físicamente, porque le dice que no va a poder ver el sol. Imagínese a alguien que mira de frente el sol y no logra percibir absolutamente nada del sol. O sea, no quedó parcialmente ciego. Hay grados de ceguedad, ¿o no, hermano Mario, me imagino? Él quedó en completa oscuridad. Tal vez sentía el calor del sol, pero ya no lo podía ver. Al punto, dice, ¿no es cierto?, que queda completamente ciego. Dice, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Elimás, por medio del engaño, había oscurecido la verdad espiritual de Dios, ¿verdad? Pero ahora él mismo está experimentando esta oscuridad, pero ahora de manera física. El texto dice, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice, e inmediatamente, o sea, cuando Pablo pronunció esto, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. Oscuridad y tiniebla. El mensaje del texto es el siguiente, hermano. Cuando somos desobedientes a Dios y resistimos a la verdad de Dios, hermano, eso puede traer consecuencias. Y pueden ser consecuencias físicas. Pueden haber consecuencias. Cuando caminamos en el sentido equivocado y además dirigimos a otros a caminar en ese sentido equivocado, hermanos, puede haber consecuencias físicas. Cuidado con tu andar, cuidado con tu testimonio, cuidado con lo que dices, cuidado cómo tú tomas la verdad de Dios y la utilizas. Eso puede traer consecuencias y en este caso fueron consecuencias físicas. Puede haber consecuencias. Si la persona es un creyente, Dios lo va a disciplinar como a hijo, ¿no es cierto? Hebreos 12. Pero si no es un creyente, puede caer una maldición en esa persona. Debemos despertar, hermanos. Acá se está informando algo importante para la iglesia. Dios es serio. Dios no es bonito. Dios es amor. Y el amor va ligado con la verdad y la justicia de Dios. Dios es serio. Su verdad no se negocia. Y cuando la verdad de Dios se distorsiona, trae consecuencias en la vida de las personas. Y Dios se moverá. Y la mano de Dios, dice el texto, que se moverá en contra de esa persona. Uy, yo no quiero. ¿Alguien quiere que la mano de Dios se mueva en contra suya? No, nadie quiere eso. Obviamente, un creyente va a ser disciplinado. Leamos nuevamente. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Este hombre claramente quedó totalmente discapacitado al punto que necesitaba ahora que lo guiaran. Él desviaba a las personas del camino, los ponía en oscuridad espiritual, y ahora el Señor lo deja en oscuridad, y ahora él ni siquiera se puede guiar él mismo, necesita que lo tomen de la mano. Verso 12 y último. Entonces el procónsul, Sergio Pablo, viendo lo que había sucedido, escuche, creyó. Gloria a Dios, aleluya. Él creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y acá vemos una conexión, hermanos, entre el milagro o el poder de Dios
y la doctrina, la palabra, lo vimos muchas veces en el libro de Juan. Muchas veces hay una conexión. El texto dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y se maravilló de la doctrina del Señor. Debemos recordar que los milagros, hermanos, son señales visibles que manifiestan el poder de Dios, los milagros de Dios, y son ayudas visuales para respaldar y confirmar el mensaje de la palabra. El poder de Dios, las manifestaciones, los milagros no tienen un fin en sí mismos, lo que tienen es una señal, es apuntar y respaldar y reforzar la palabra de Dios. Lo que el texto quiere mostrar no es que él creyó porque vio un milagro. El milagro le confirmó que la palabra de Dios que decía Bernabé y Pablo, esta doctrina era veraz. Por eso él cree, ¿ven? En el libro de Juan lo vimos muchas veces. El Señor Jesucristo hacía un milagro, la gente se alborotaba y venía y él predicaba la palabra. ¿Ven? El milagro confirmaba el mensaje. Nadie cree por ver un milagro. Creemos por la palabra. Por eso él decía, se maravilló de la doctrina. Entonces, este hombre al ver la manifestación y este poder del Espíritu Santo a través de Pablo, dice que él creyó al instante y quedó maravillado. Y es por esta razón que él creyó. Este era un hombre que, al igual que Cornelio, hermanos, y estamos terminando, quería oír la palabra de Dios, deseaba la palabra de Dios. Recuerden, él llamó a Bernabé y a Pablo para desear escuchar la palabra de Dios. Y este texto nos demuestra que hubo un encuentro entre el milagro y la palabra de Dios, la doctrina, que trajo como resultado que este hombre creyera. Pero recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ven la conexión? Ok. Ahora, quiero cerrar, hermanos. Muchas veces nosotros en la vida nos vamos a encontrar con personas como Elimás, personas que resisten la verdad, personas que desvían a las personas del camino. Pero ¿saben qué? Los creyentes estamos llamados a hablar con autoridad cuando el Señor nos pone en esa situación. Tal vez puede ser con un jefe, con un compañero de trabajo, con algún familiar, con un vecino, con el que sea. Nunca debemos permitir que la palabra de Dios sea blasfemada, sobre todo personas que desvían a las personas. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. Al ver que el mensaje que estaba transmitiendo desviaba a la persona del Evangelio, el lleno del Espíritu Santo actuó y se movió en esa dirección. Pero también nos vamos a encontrar con personas como Sergio Pablo, deseosos de escuchar el mensaje. ¿Cómo van a oír si nosotros no proclamamos el anuncio del Evangelio? Hermano, ¿está siendo usted negligente con esa labor que todos tenemos? ¿Está de manera intencional disponiendo su corazón para que el Señor lo utilice para compartir el Evangelio a otros? Hermanos, estamos llamados a hablar con la verdad, con la autoridad de la palabra de Dios. Y amor es decir a las personas exactamente lo que la palabra de Dios dice. El no amar es decir a la persona lo que quieren escuchar. ¿Sí? ¿Se van a enojar contigo? Sí, probablemente sí. El que quiere resistir a la palabra de Dios. Pero el que ha estado deseoso de escuchar y buscar la verdad, tu mensaje, el Señor lo utilizará para tocar la vida de esa persona y transformarlo y traerlo de muerte a vida. Como fue en este caso. ¿Sí? Oramos, hermanos, y gracias por esos casi 14 minutos extras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia de Antioquía, por estos profetas y maestros, Señor, especialmente por la vida de Bernabé y de Pablo. Gracias por sus vidas, Señor, por cómo ellos disponían su corazón por medio de la adoración, la oración, el ayuno, para buscarte de manera intencional y poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos a cada uno de nosotros en las situaciones específicas que tú conoces de cada uno de nosotros. Estamos llamados a hablar la verdad. Y te pido por mis hermanos y por mí. Sé que si tú has traído esta palabra hoy día,
es porque tal vez muchos de nosotros hemos sido confrontados con esto. Tal vez estamos con temor, tal vez con dudas de decir o no la verdad de Dios. Pero si tú no has puesto en ese lugar que solo tú sabes, seguramente es porque tú quieres que hablemos la verdad y tu palabra. Porque somos tus hijos, porque somos embajadores de tu palabra, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos fuerzas, danos valentía para no deshonrar tu nombre y tu palabra. Qué vergonzoso es para nosotros. Señor, sé que tu palabra para algunos es medicina preventiva, es prepararse para el futuro en el momento que tú los permitas que pasen esa situación. Pero tal vez los que estamos pasando esa situación, danos fortaleza, danos valentía, danos de tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poner tu nombre en lo más alto y dejamos las consecuencias en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús.